Hola amigos, ¿cómo están? Este es un tercer podcast. Lo vamos a hablar hoy sobre la autoestima, el amor propio, el empoderamiento. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos manejar? Pero vamos a hablarlo aquí entre amigos, que es mi canal. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por los comentarios que me han dado, la acogida del canal, de sus palabras, que eso nos retroalimenta y aquí construimos entre todos este canal. Entonces hoy vamos a empezar con el tema de la autoestima. Nosotros hemos visto en las redes sociales que hoy en día incluso está muy de moda el tema de el autoestima, el amor propio, empoderamiento, pero realmente pues lo que yo he buscado, pocas personas nos explican cómo me empodero, cómo es el tema del amor propio. Realmente es un tema que uno dice, bueno, amor propio, yo me amo y me amo, pero ¿qué? ¿Cómo lo hago? O también, ¿cómo me empodero? El empoderamiento, yo sí puedo, el todo lo puedo y hago, pero realmente ¿cómo? Es como tener conciencia. Entonces hoy vamos a explicar que la autoestima va más allá del físico, el autoestima va más allá, que no solamente nos afecta a las mujeres, sino también a los hombres. El autoestima es un tema de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes, de adultos, de todos. Entonces, empecemos. Empecemos por la autoestima con el amor propio. Nos dicen, tenemos que tener el amor propio. ¿Qué es el amor propio? Primero definamos que el amor propio, cuando uno ama un hijo, cuando uno ama una pareja, cuando uno tiene una novia, cuando uno ama un proyecto, ¿qué es lo que hace? Uno lo protege, uno lo cuida, uno se hace responsable de esa persona, o cuando incluso también uno invierte, ¿no? Uno invierte también en dinero y en tiempo. Entonces, cuando digamos uno tiene una pareja, uno invierte y le quiere dar lo mejor, entonces digo, no, voy a hacerle una cena, entonces me tomo el tiempo de entrar a internet, investigar los mejores restaurantes con determinadas características que a esa persona le gusten, e invierto mi dinero, invierto tiempo para que esa persona se sienta lo mejor atendida y se sienta conquistada. Entonces, aparte de eso, también corrijo. Yo a mis hijos cuando los corrijo, cuando yo corrijo a mi hijo, es por amor, para que sean mejores personas, para que salgan adelante y tengan las herramientas para defenderse en el camino. Eso es corregir. El corregir es amar. Cuando tengo un proyecto y yo veo que por aquí no va la cosa, también tomo medidas de acción y eso todo lo hago por amor. Entonces, el amor propio, ¿de qué lo compone? Lo compone de protección, de cuidado, de inversión y de corregir. Entonces, como ya sabemos qué es el amor y el amor propio, lo mismo tengo que hacer conmigo mismo. Cuando yo decido amarme a mí misma, debo tener en cuenta estos pilares que acabo de decir. Tengo que protegerme a mí mismo primero, tengo que cuidarme, tengo que invertirme en tiempo y también en parte económica, y tengo que corregir. Entonces, cuando yo soy consciente, yo decido tomar el camino de voy a tener amor propio, ya soy consciente de lo que tengo que hacer, por dónde empiezo. No es me amo, no. Es el amor propio, me voy a proteger, me voy a cuidar, me voy a invertir en tiempo, voy a invertirme en tiempo y también económicamente si lo necesito, y también me voy a corregir. Entonces, cuando ya somos conscientes de eso, ahora la pregunta del millón. Ya sabemos que es un camino, que no existe nada mágico para poder tomar este camino a la autoestima. Ahora la pregunta del millón, ¿realmente yo quiero mejorar mi autoestima? ¿Realmente yo quiero trabajar en ser mejor persona cada día? ¿Realmente yo quiero mejorar las relaciones que tengo con las otras personas? Porque esto interviene como yo me relaciono con las otras personas, con mi pareja, con mis hijos, con mis nietos, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con mis padres, porque como yo me sienta, así también me puedo relacionar con las personas, y a veces las relaciones no son buenas, pero porque es un tema de autoestima. Entonces, ¿realmente yo quiero? Entonces, es lo que conlleva tomar la decisión de tener amor propio, es tomar el camino, es ser consciente si realmente yo quiero ser sana. Hay una parábola
que, bueno, más que una parábola, un relato que encontramos en la Biblia, que ese lo encontramos en Juan 5:6, que es el relato del paralítico. Bueno, les voy a contar y los pongo en contexto. Había un paralítico que llevaba ya como 30 y piola de años y paralítico, y él estaba en un pozo, alrededor como de una piscina, y la piscina había una creencia que cada vez que frotaba el agua, las personas tenían que correr y meterse en esa piscina para frotar el brote del agua y así iban a ser sanos. Llegó Jesús como a esta plaza donde habían esta poseta, llegó Jesús y le preguntó al paralítico, ¿tú quieres ser sano? A esta pregunta, digamos que vamos a quedarnos ahí en el relato, pues él le contestó pues de que no había nadie que lo llevara a la poseta cada vez que se agitaban las aguas para poder sano, pues él vio que en su corazón realmente sí quería ser sano y Jesús lo sanó, le dijo, levanta, coge tu cama y vamos, y levántate y camina. A lo que voy es que si uno mismo no quiere ser sano, no hay nadie que lo pueda sanar. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay guía espiritual, no hay libros y ni siquiera Dios te puede sanar si tú mismo no quieres ser sano. Si tú quieres vivir así como estás y estás cómodo, lo puedes hacer. Pero realmente el tomar la decisión de querer trabajar en mi autoestima, eso va con responsabilidades. Es como cuando uno tiene un hijo. Yo quiero tener un hijo, pero el hecho de que yo tenga un hijo, tengo que ser responsable de mi hijo. Yo quiero un trabajo, pero si yo quiero un trabajo, tengo que ser responsable en mi trabajo. Yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser cantante. Todo requiere de un esfuerzo. Todo sueño requiere de un esfuerzo y un camino. Si yo quiero ser cantante, tengo que trabajar fuertemente en elaborar ese camino, en educarme en música, en educar mi cuerpo, en educar mi voz, en mejorar mi imagen, en tener buenas relaciones, buenos contactos. Eso es un camino que se construye. Lo mismo pasa con el autoestima. Es un camino que tenemos que recorrer. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿realmente si quiero ser sano? Si yo ya soy consciente de que voy a empezar mi camino de amor propio, que ya dijimos que es cuidarme, protegerme, ser responsable de mí misma, invertirme en tiempo y en dinero y poderme corregir, ahora quiero ser sano, tengo que empezar ese camino. ¿Cómo hago ese camino? Entonces el tercer paso es viajar hacia la niñez. ¿Por qué hacia la niñez? Porque muchas veces tenemos dolores y nuestros dolores, las respuestas las encontramos en nuestra niñez. Tengo que hacer un viaje profundo a mi niñez y encontrar dolores que hoy en día afectan mi vida como adulto. Entonces hay personas que viajan a la niñez y cuando uno es niño uno no tiene la capacidad de protegerse. Uno mismo no tiene la capacidad de corregirse. Cuando uno es niño no tiene la capacidad también de invertirse ni de tiempo, sino dependemos de los demás. Por ende, normalmente las cosas externas y los daños y los lunares que tenemos y nuestros dolores son afectaciones que nos hicieron los demás. Un abandono, un abuso, palabras de compañeros del bullying del colegio. Entonces son cosas que nosotros no sabíamos cómo protegernos y nos dañaron y nos dejaron una herida. Heridas que hoy en día muchas veces no somos conscientes que tenemos esas heridas y esas heridas a hoy en día están haciendo mella y son las bases para que yo actúe así o me comporte así de determinada manera con las personas. Entonces cuando yo viajo a mi niñez y encuentro esos dolores es sacar a la luz esos dolores, sacar a la luz esos lunares. Yo no sé, ustedes han visto, esto me recuerda o siempre lo relaciono con una película que es La Nana McQueen de Disney o es La Nana Mágica, les voy a colocar acá los dibujos. Es una película vieja, de ahí ya hay como 3 versiones y pues les voy a contar así rápidamente de qué se trata. Es una película donde hay un señor que es viudo y tiene como 5 hijos y pues los chicos son un poco malcriados, la verdad, porque pues el señor se la pasa trabajando y no tiene tiempo para estar pues cuidando a sus hijos y contrata muchas niñeras. Pero entonces ellos a ninguno le quieren y le hacen la vida imposible y llega la Nana McQueen. La Nana McQueen es una nana mágica
pero tiene muchos lunares, llega gorda, con lunares y con verrugas, y el lema de ella es: cuando ustedes no me quieren, me van a tener aquí, y cuando me quieran, me voy. ¿Y cuál era la misión de esta nana? Ella llegó y ella empezó a dar lecciones y empezó a sanar como esas heridas o las cosas que no veían que estaban bien en la casa. Pues reglas de convivencia, como comportamientos, y todas esas heridas ella empezó a sanar, y cada vez que se sanaba una herida se le quitaba una verruga, y poco a poco ella en su cuerpo físico se iba limpiando hasta que ella quedó bonita, porque todas las verrugas o todas las conductas que no estaban bien hechas en esa familia fueron limpias, obviamente con la guía de ella, y ella al último quedó delgada, bonita, sin verrugas, que se las voy a mostrar acá. Y decía: cuando ustedes no me quieran, me voy a quedar, pero cuando me quieran, me voy, porque me voy cuando ya no me necesiten. Pues siempre, obviamente, ella los va a acompañar. Entonces, esto me trae a colación de que en Marcos 2:17, Jesús decía: los sanos no necesitan de los médicos. Yo estoy aquí donde los enfermos. Esto no significa que los sanos no tengan a Dios, obviamente que sí, porque esto es un trabajo a diario. O sea, esto es una mejora continua que tenemos que hacerlo a diario, pero digamos que cuando uno necesita ayuda es cuando tiene esas verrugas. Entonces, cuando ya hemos sacado a la luz esas verrugas y ya hemos identificado cuáles son nuestros dolores del pasado, qué es lo que nos duele, y ya uno entiende, porque a veces uno no entiende, y mucha gente, cuando uno hace ese viaje y va hacia el pasado, es donde uno identifica el porqué el comportamiento actual. Entonces, cuando yo ya tengo esos dolores y tengo que sanarlos, tengo que empezar a trabajar en ellos, en sanarlos. Hay gente que es muy espiritual, hay gente que tiene un espíritu altísimo y es muy berraca y es muy grande, que solo lo pueden hacer. Pero hay gente que no, hay gente que necesita ayuda. Entonces ahí es donde hay que pedir ayuda. Primeramente, ayuda a Dios, entregarle a Dios mis dolores. Padre Celestial, te entrego este dolor para que me sanes y pueda yo encontrar la sanidad con esta persona o XY circunstancia. También tenemos psicólogos, también hay psiquiatras, también hay libros de autoayuda, también hay guías espirituales. O sea, solos no estamos, pero se necesita ser humilde de corazón y poder decir: necesito ayuda. Necesito ayuda para sanar, necesito empezar a trabajar. Y este es el proyecto más importante de mi vida: empezar a trabajar en mí mismo, en mi autoestima, porque es que esto es lo que hace que mejore mi estado de ánimo, mi gozo, mi bienestar y mi relacionamiento con otras personas. Entonces, cuando yo ya tengo esos lunares identificados, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirarme al espejo. Pero honestamente, me paro en el espejo y me miro, pero no es un espejo cualquiera como el que nosotros conocemos, es mirarme en el espejo, en un espejo tridimensional. Acuérdense que nosotros somos tripartitos, que eso lo expliqué en el podcast pasado. Para las personas que no lo vieron, le voy a dejar el enlace acá de cómo empiezo mi camino espiritual y explico que nosotros somos tripartitos. Por ende, mi espejo debe ser tripartito. Tengo que mirarme en el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Dónde están esos dolores? ¿Dónde tengo esos dolores? ¿En mi alma? ¿En mi espíritu? ¿En mi cuerpo? Porque a veces los dolores son con el mismo Dios. A veces nosotros no le perdonamos a Dios o le echamos a Dios la culpa de la ausencia o la muerte de algún familiar muy cercano, o porque Dios permitió que me pasara esto. Entonces tengo que empezar a sanar ese tipo de cosas. Tengo que identificarme, ser muy sincero conmigo mismo y mirarme en el espejo de manera tridimensional. Después de que ya hemos sacado los lunares, me he mirado en el espejo, entonces ahora tenemos que saber qué papel vamos a tomar. ¿Qué traje me pongo? ¿Me pongo el traje de víctima o me pongo el traje del héroe? Muchas personas se quedan en el papel de víctima. Por eso es que hay poquitos héroes. Hay más víctimas que héroes en el mundo. Porque es mucho más fácil ser víctima que ser héroe. Porque el papel de víctima es ser muy cómodo. Cuando somos víctimas le echamos la culpa a todos los demás de lo que nos pasó. Bueno, no solamente la culpa, porque como hemos dicho, muchos de los dolores fueron causados por terceros. Ni siquiera es que uno los haya permitido, sino porque pues uno no tenía la capacidad para protegerse y
y poderse cuidar a sí mismo, y por eso esos dolores están ahí. Pero el papel de víctima es que hoy en día le echo la culpa a todo lo tercero. O sea, yo soy pobre porque nací en el barrio no sé cómo, yo soy fea porque mi papá era no sé cómo, o sea, todo es a tercero, pero realmente aquí el tema del héroe, cuando uno se quita el ropaje de víctima, cuando uno se quita su y realmente se empodera. De ahí la palabra empodérate. Soy una mujer empoderada, soy un hombre empoderado. Empoderarse es tomar responsabilidad de mis actos, es tomar responsabilidad de lo que yo debo sanar, de donde yo debo salir y de donde a dónde quiero llegar. Eso es empoderarse. Ese es el papel del héroe. Cuando yo me pongo el traje del héroe, sé conscientemente, listo, me pasó esto, tengo esto, pero soy resiliente, salgo adelante con la cara en alto y voy a trabajar minuto a minuto, segundo a segundo, por salir adelante, por lograr lo que yo quiero, por sanarme, porque si yo misma no hago mi papel de héroe, nadie me va a venir a sanar, nadie me va a volver a salvar. Entonces hay ejemplos, tengo varios ejemplos buenísimos y donde puedo decir que la autoestima no es solamente un problema de mujeres, también es un problema de hombres, no es un problema solamente de adultos, es un problema de adolescentes, de niños, de todo, que estamos confundidos porque no sabemos ni quiénes somos, ni para dónde vamos, ni cómo vamos. Entonces, conozco, por ejemplo, una vez, recuerdo que estábamos en la oficina con mis compañeros y estábamos súper estresados, era un viernes, la semana había sido súper compleja en el trabajo, mucho trabajo, entonces salimos a tomarnos una cerveza. Ahí en ese bar nos empezaron a llegar cervezas de la mesa al lado, pues uno como buen latino se va relacionando y se habla con todo el mundo y todos somos amigos. Y un poblado me sacó a bailar, un muchacho. Y entonces me empezó a hablar y pues el muchacho físicamente se notaba que cuidaba su cuerpo porque era musculoso, o sea, tenía un trabajo de brazos bastante, tenía tatuajes y bien, y hablaba bien y tenía un trabajo bien según lo que él me dijo. Pues finalmente no es que sepa mucho de él porque fue que bailamos una vez y yo no sé cómo resultamos hablando. Y él me dijo, es que tengo un problema de autoestima porque mi esposa me dejó y se fue para México. O llegó de México y me dejó. Algo así, yo no recuerdo muy bien. Y yo, o sea, yo no podía dar crédito de lo que yo estaba viendo y lo que mis oídos escuchaban. Como una persona, como físicamente les estoy diciendo, porque físicamente era un hombre que se cuidaba, que tenía buen cuerpo, que económicamente estaba bien, tenía problemas de autoestima. Entonces ahí es donde les demuestro la teoría que les estoy diciendo. El autoestima no es solo físico, el autoestima no es solamente de mujeres, el autoestima no es solo económico, el autoestima radica muchas veces en los dolores de nuestra niñez. Esos son los verdaderos dolores y es donde tenemos que empezar a trabajar. También tenemos dolores, por lo menos yo he escuchado entrevistas de modelos, ustedes saben que las modelos son altas, delgadas, lindas, las he escuchado las entrevistas, no, es que yo tenía problemas de autoestima porque en el colegio me hacían mucho bullying por ser tan alta, entonces yo caminaba encorvada porque el promedio de las chicas eran más bajitas, entonces imagínense donde estas chicas no hubiesen sacado o no hubieran superado esos engaños, esas mentiras de las personas que dicen que no es que yo soy así o me quedé caminando así, no serían modelos, no habrían modelos, no serían modelos, no todas, pero la gran mayoría. O incluso, digamos que nosotros estamos en un país en Latinoamérica, nuestros cuerpos o lo que nos han vendido es que tienes que ser voluptuosa, entonces debe tener buenos pompis y buenas teclas y para poder ser bella, y si no, no lo eres. Entonces no es que cuando yo era pequeña en el colegio me decían, o mis papás o mi familia me dicen, no es que usted era una tabla, nada por delante, nada por detrás, y eso hoy en día les repercute. Entonces, digamos que hay que sanar esa hasta porque también son mentiras, que el diablo es puerco y a veces el diablo quiere engañarnos realmente de quiénes somos nosotros. Entonces, todo ese trabajo que les estoy diciendo es para encontrarnos a nosotros mismos y saber realmente quiénes somos. Eso es lo que tenemos que hacer, dejar el papel de víctima, empoderarme y empezar a trabajar en realmente qué es lo que yo quiero de mi vida. ¿Para dónde quiero ir? ¿Cuáles son mis sueños? Porque muchas veces en este camino
con el papel de víctima nos perdemos y nos dejamos llevar por las circunstancias, quejándonos todo el día, echándole la culpa a todo el mundo, a todo el mundo de mis problemas, y no me empodero y no cojo responsabilidad y me digo, es más fácil quedarme así. Hace poco escuchaba a un amigo que me decía, es más fácil quedarme así porque finalmente no hay nadie que haya salido adelante o qué sé yo. O sea, a mí eso me parece absurdo. Digamos que yo no sé si ustedes vieron La Sociedad de la Nieve. En La Sociedad de la Nieve, que ahorita es una película que está en auge en Netflix. Bueno, pues digamos que no tanto la película, sino la historia. La Sociedad de la Nieve son unos uruguayos que tuvieron un accidente en la cordillera de los Andes. Entonces y a la final habían como 45 personas y sobrevivieron 16 personas, de las cuales regresaron vivas. Después de esa película, porque vean esa película, pues digamos que esa es la historia. Yo sé que había otras que se llamaban Piven, pero después de esa película a mí me marcó tanto que empecé a investigar todas las historias de los sobrevivientes reales, de todas las entrevistas, todo lo que han dicho, y uno aprende tanto de cada vez que uno escucha a cada uno de ellos. Uno cree que tiene problemas, pero problemas que no tenga uno que comer, problemas que no tenga un abrigo, problemas que no tenga uno agua para poder sobrevivir, llegar a un punto de comer los cuerpos de los amigos para poder sobrevivir. Eso es un tema muy duro, eso sí son problemas, pero a veces nos dejamos y nos ahogamos en un vaso con agua. El hecho es que, digamos, ahí está Nando Parrado, que fue de los 16 sobrevivientes. Obviamente tienen que ponerse en contexto porque para mí todos son héroes, pero pues digamos que algo que yo escuchaba de él decidió salir a caminar y por ayuda. También con otro amigo de él, que era Roberto Canesa. Y entonces él decía, él también fue víctima porque se le murió la mamá y se le murió la hermana en el accidente. También tuvo un problema cerebral acá terrible y él pudo salir, pero era tanto su esfuerzo y su espíritu de salir adelante. Dijo, yo acá no me quedo, yo tengo que salir adelante. ¿Tenía miedo? Tenía miedo. Fue un proceso, no fue tampoco de la noche a la mañana. Dijo, ¿puedo solo? No puedo solo, le dijo a su amigo Roberto Canesa, vamos y los dos salimos adelante. Y era tanto la fuerza del espíritu que él tenía que salió adelante y tuvo que salir a caminar 10 días sobre la nieve hasta que encontró el arriero, que fue el que los encontró y les dio comida y pudieron ser salvos y pudo salvar también a sus amigos. Entonces, a lo que voy es que el ponerse el papel de héroe no es fácil. Es salir a caminar, es atravesar obstáculos, es saber a lo que me estoy enfrentando, porque lo más fácil era quedarse, digamos que en la nieve, quedarme ahí. Y yo también escuchaba que ellos tuvieron una avalancha, porque tras del hecho y más encima, les tuvieron una avalancha y que muchos de ellos sintieron que estaban muertos y que en el momento que estaban tapados o enterrados con la nieve, decían, vamos a descansar, y morirse no es tan dramático como uno cree. El papel fácil es dejarse morir, porque es tranquilo, finalmente yo voy a salir acá. El problema es realmente cuando tú quieres salir, y los amigos los sacaban y los salvaban, decían volver a salir, y ellos llegaron a sentir envidia de las personas que se morían. Entonces volver a salir es volver a luchar, volver a estar en el frío, tengo que seguir viviendo. Ese es un papel de un héroe. Entonces, uno que quiere ser héroe o víctima, no es fácil, ni siquiera mágicamente, ni siquiera la película de la nana mágica de Disney era fácil, era todo un proceso. Mientras era el proceso, mientras los chicos aprendían las conductas y sanaban sus heridas, se le iba sanando y se le iba quitando la verruga a la nana McQueen. Entonces, nada viene mágicamente, todo es un proceso. Entonces, recordemos los pasos para empezar a trabajar por mi autoestima. Primero, tenemos que reconocer cuál es el amor propio. Lo voy a escribir acá. El amor propio. Entonces, tenemos que saber que cuando tengo amor propio por mí, me tengo que cuidar, me tengo que proteger, me tengo que invertir en tiempo y económicamente, y tengo que corregirme. Segundo, ¿realmente quiero ser sana? ¿Realmente quiero un cambio en mi vida? Realmente tengo que mirarme y ser consciente que si realmente quiero tomar la responsabilidad de tomar el camino de amor propio.
de cuidarme, de protegerme, de invertirme a mí misma, de corregirme y saber que no es mágico, sino que es un proceso que se cultiva día a día y no va a terminar hasta el día que me muera, porque todos los días puedo presentar obstáculos, todos los días me pueden herir, todos los días estoy expuesto a que me pase algo malo. Entonces es un trabajo y es una responsabilidad propia. El tercer paso, tengo que hacer un viaje a la niñez. Tengo que hacer un viaje a la niñez, aunque sea duro, sacar mis dolores, saber identificar dónde tengo mis dolores, si los tengo en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Eso es lo que tengo que hacer. Después de que yo saque mis dolores, a sincerarme, mirarme en el espejo, mirar dónde tengo mis dolores, ser humilde y si tengo que pedir ayuda, pido ayuda. Todo esto pueden hacerlo y sacarlo adelante cogidos de la mano de Dios. En mi primer podcast, que es Me siento de cristal, ahí pueden darse cuenta que también era un tema de autoestima lo que pasaba con nuestra protagonista de la historia. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque eso me ayuda a hacer mejores relaciones humanas con mi esposo, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con mis padres, con mis hermanos, bueno, en fin. El otro punto, ¿qué papel tomo? ¿Me quedo en el papel de víctima o tomo el papel del héroe? El más fácil y el más mediocre es el papel de víctima. Listo, ya soy así, entonces porque yo soy así, entonces genero lástima. No, es que esto porque ha pasado. A veces uno no es consciente de esos dolores, pero lo más tremendo es cuando uno es consciente y dice, no, es que yo soy así porque cuando era bebé me abandonaron y yo sé que es duro, porque no estoy diciendo que no, pero es mirar qué hago con eso. Yo no puedo quedarme en el papel de víctima. Ahora, listo, tengo que salir adelante y tengo que hacer un proceso de perdón, de evaluación y que me sirva para cuando yo tenga hijos no lo voy a abandonar porque sé el daño que puede causar. O sea, de los errores de los demás también podemos aprender para aplicarlo para nuestros hijos. No me puedo quedar en el papel de víctima. Chicos, eso era lo que les quería decir. Hay que empoderarse, hay que ser el héroe, hay que hacer un trabajo. No es fácil. Yo creo que ya tenemos más claro realmente el panorama de autoestima, que abarca muchísimos temas, que no es algo mágico, que es algo que uno mismo se hace responsable de uno mismo. Y nada, pues espero sus comentarios, espero que escojan el mejor camino, que ustedes lo crean suficiente, que busquen ayuda. Espero que de acá salgamos todos siendo héroes y no víctimas. Busquen la ayuda que ustedes necesiten, que sea necesaria. Pídanle al Padre Celestial en el nombre de Jesús que los acompañe en este camino a sanar, a perdonar, a olvidar. Bueno, son muchas cosas por las cuales uno puede tener 1000 heridas. Y nada, nos vemos en nuestro próximo podcast entre amigos aquí. Los espero. Chao, déjenme en sus comentarios, compartan este video a las personas que ustedes creen que les puedan ayudar. Déjenme los comentarios y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias, que estén muy bien.